¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que supone una vuelta de tuerca más a la ya existente Ley de Memoria Histórica. El nuevo texto incorpora una fórmula jurídica que le permite al Gobierno declarar ilegal la Fundación Francisco Franco o cualquier otra organización similar y suspender también la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Además, la nueva ley pretende llevar el adoctrinamiento a las aulas modificando los contenidos curriculares en secundaria y bachillerato para que se explique la historia como el Gobierno considera oportuno. Se creará una fiscalía específica de memoria democrática, se declararán nulos los juicios de la época franquista y se resignificará el Valle de los Caídos para que sea un cementerio civil y se pueda expulsar a los monjes benedictinos. Con la nueva ley se podrán imponer multas de entre 200 y 150.000 euros por actos de exaltación de la contienda o del régimen franquista. Según el Gobierno, algo que era muy necesario en nuestra democracia. Esta, que era la ley estrella de Carmen Calvo, no ha podido ser presentada por la ya cesada vicepresidenta. En su lugar, la ha explicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esta ley tiene tres ejes fundamentales. El primer eje es poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno, de tal manera que se declaran injustas las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la posterior dictadura, y se consideran ilegítimos aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias. Todas esas sentencias se declaran nulas en esta ley de memoria democrática. Ponemos al centro a las víctimas porque queremos que las miles de familias que todavía hoy siguen buscando los restos de sus familiares y de sus antepasados sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión. PP y Vox se han manifestado en contra de esta ley y Vox en concreto ya ha anunciado que la recurrirá incluso antes de tener ocasión de analizar el texto. Según su portavoz Jorge Buxadé, se trata de un atropello por parte de un Gobierno que pretende dictarnos la historia. Estamos ante un nuevo atropello a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, a la libertad religiosa, a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra. Con lo cual, por supuesto, nuestro rechazo más absoluto, doña Laura. Un régimen de terror de las libertades, es lo que pretende imponer el señor Sánchez. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este anteproyecto de ley de memoria democrática? Bueno, mira, primero tengo que decir una cosa del tal Bolaños, que ha demostrado ser un sectario sin fronteras y un guerra civilista. Porque vamos a ver, Bolaños, ¿tú qué harías con el señor Companys? Que como decía tu compañero de partido, en Guerra y vicisitudes de los españoles, el antiguo director del Socialista, le había confesado a él que había exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Vamos a ver, Bolaños, ¿tú qué harías con un asesino, con un genocida que se jactaba de haber asesinado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña? ¿Qué harías? Pedazo de miserable. Bien, pero mira, Javier, no te voy a dar mi opinión, te voy a dar la opinión, les voy a dar la opinión de
la persona más cualificada probablemente en este momento para hacerlo en forma imparcial. Me refiero a la opinión de Stanley Payne, que es el más grande hispanista vivo y referente mundial de la historia contemporánea de España. Para Payne, la ley de memoria histórica es el sumum de la patraña más canallesca, punitiva y contraria a la verdad que ha sucedido nunca en el mundo occidental. Una ley dogmática de falsedades y disparates que harían avergonzarse a los propios estalinistas. Porque miren ustedes, en el año 66 en Moscú, el gobierno comunista designó a un grupo de comunistas españoles históricos, entre los que estaba la Pasionaria, para que escribieran la historia de la guerra civil. Bueno, pues esa historia de la guerra civil, que se titulaba Guerra y Revolución en España, no llegaba ni de lejos a la mendacidad y al sectarismo que acaban de imponernos. Volviendo a Payne, dicha ley, continúa, restringe dramáticamente la libertad de expresión, de pensamiento, de cátedra y viola frontalmente la Constitución y la convivencia entre los españoles. ¿Te enteras, Félix? Menudo sucesor ha tenido Iván Redondo. A ver si te enteras de lo que piensan los grandes historiadores de esto que pretendéis hacer. Pero, don Roberto, al margen de la opinión de Stanley Payne, que por supuesto es muy de valorar, ¿usted cree que en la sociedad española actual existía una demanda, cuando ha pasado ya casi medio siglo de la muerte de Franco, cuando ha pasado 80 años de la guerra civil, de un tipo de ley como esta, por encima de esa concordia y reconciliación que se consiguió en la transición? Bueno, por supuesto que no, pero es que, vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, esto se le ocurre al indigente mental, traidor a España, de Rodríguez Zapatero, en un nivel muchísimo más bajo. ¿Y qué pasa luego? Un proyecto que él tenía de ley, tal, que llega el señor Rajoy y aplasta por una mayoría absoluta a nivel estatal, autonómico y local, gana unas elecciones por goleada. ¿Y qué hace el señor Rajoy? Representa a la otra mitad de España. No hace nada, lo deja exactamente igual que está. Entonces llega el señor Sánchez con el apoyo cobarde del PP, que pretende blanquear y santificar como democrática la responsabilidad de la política revolucionaria de la izquierda entre el 34 y el 39, y saca lo que saca. Mira, la verdad es que la hipocresía de Sánchez supone toda la vileza inimaginable, porque ha rehabilitado a los terroristas de ETA, que son culpables, como bien sabes, de casi 1000 asesinatos a cambio de sus votos para permanecer en el poder. Algo que no ha sucedido jamás en Occidente. Lo que ocurre con Sánchez, y es también la opinión de Payne, que él va a lo que pretende es desprestigiar completa y totalmente a la Constitución y la monarquía y llevarnos a un régimen totalitario bolivariano de tipo Cuba o de tipo Venezuela. Eso es exactamente lo que pretende. Pero mira, para terminar, como soy ingeniero, me gustan los números. Quiero darles a ustedes unos números para que vean la canallada que supone lo que esta gentuza pretende. Miren, a estas alturas están ya más que cuantificados y más que identificados las víctimas, en este caso concreto, las víctimas debidas a ejecuciones o homicidios en la zona nacional y la zona del Frente Popular. Primera cosa que tienen que saber ustedes. En el frente, en la zona nacional, se ejecutaron o asesinaron a 51.000 personas.
En la zona del Frente Popular, 64.600. Mención especial merecen aquí Madrid y Barcelona. En Madrid, el Frente Popular asesinó durante toda la guerra 16.449 personas, mientras que los nacionales, después de que entraron en Madrid, es decir, en los años siguientes, fusilaron a 2.488 personas después de haber sido juzgadas, cosa que no ocurrió con el Frente Popular. En Barcelona, el Frente Popular asesinó a 10.226 y los nacionales, después de entrar en Barcelona, a 2.542. Mención aparte, y con esto ya casi termino, son los 11.500 curas, frailes y monjas asesinados por el Frente Popular. Vamos a ver, don Félix, ¿qué opina usted de esto, pedazo de sectario? Y luego, el mayor genocidio de toda la guerra civil cometido por Santiago Carrillo y las juventudes socialistas en Paracuellos. Creo que prescindiendo de los números, que usted los está recordando ahora, a estas alturas, lo que deberíamos recordar fue que en 1977 nuestros abuelos, con una enorme generosidad, no nos trasladaron el odio que ellos habían sufrido, permitieron que pasáramos página de un libro que nunca más debería volverse a abrir y por eso podemos iniciar una transición que nos llevó a una democracia. Prescindiendo de los números, que seguro que tiene usted toda la razón, pero una guerra, sobre todo si es civil y entre hermanos, es mucho más dura. Pero es lo que tenemos. Y lo peor, don Roberto, es que pretenderán llevar el adoctrinamiento ideológico a las aulas. Y eso veremos de qué manera pretenden llevarlo a cabo. No, pero es que, mira, y con esto termino, esto también es de Paine, La ley restringe dramáticamente la libertad de expresión, de pensamiento, de cátedra y viola frontalmente la Constitución y la convivencia entre los españoles. A ver, don Félix, ¿qué pretendéis? ¿Llevarnos de nuevo a la guerra civil? Sois una panda de canallas y de miserables. Y ya podéis poner todas las multas que queráis, o hacer lo que os dé la gana, porque vamos a seguir diciendo la verdad de lo que ocurrió durante la guerra civil, lo que hicisteis, y luego lo que se hizo durante el régimen de Franco, que convirtió a España en la 8ª potencia económica mundial y hoy somos la 17ª. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, Fran, ¿qué podemos decir ante esto? Yo personalmente me acojo a lo que ya os he dicho. Creo que estamos dilapidando la generosidad de nuestros abuelos, que nos hicieron el mejor regalo que nos podían hacer, que era no trasladarnos el odio y el sufrimiento que ellos pasaron en esos tiempos. Nos permitieron que pudiéramos empezar de cero y ahora lo vamos a dilapidar de nuevo. Pues pena y tristeza, porque por el camino se han quedado 2 generaciones. Tú hablas de nuestros abuelos y yo hablo de mis abuelos y mis padres. Nuestros padres, algunos que vivieron la posguerra. Claro, que han sabido cerrar heridas y supieron aunar voluntades para que nuestras generaciones, no solo la mía, sino muchas otras, tuvieran un país en paz, un país donde el clima y la historia fuera otra, donde se pudiera estudiar, donde se pudiera tener una buena sanidad, donde, en fin, donde pudiera haber una concordia para que el país saliese adelante de muchas maneras. Y esto es eso es una piedra en el camino, otra más, que no entiendo muy bien por qué quiere el Partido Socialista sacarlo ahora adelante. Yo entiendo que, y esto es de primero de políticas, ¿no? Cuando no tienes enemigo, búscate uno para así ensalzar a tus bases y que tengan alguien sobre echarle la culpa de lo que pasa. Pero claro, es que se quedan sin argumentario, porque ya han sacado a Franco, ya han hecho todo lo que podían hacer. Lo único que sí que a mí, a nivel personal, y por lo que creo que todos debemos de luchar, es porque yo tengo 2 hijos en edad escolar y me preocupa muchísimo la formación que van a tener, porque el esfuerzo es importante para que ellos vean que la guerra civil es algo que fue un horror por parte de los 2 bandos. Cualquier guerra es un horror, y más, como tú bien has dicho, entre hermanos. Y enseñarles lo que han vivido en su familia, que ha sido a perdonar, tanto por un lado como por otro, seguir adelante y trabajar por y para España de una manera honrada y sensata, sin echarse porquerías a la cara. Claro, cuando tú ves lo que está haciendo el nacionalismo catalán en Cataluña, cuando tú ves que
que están haciendo sobre todo con la educación. Cuando tú piensas que todo esto se puede extrapolar a que hay niños ahora mismo que aprueban cursos con asignaturas suspendidas y que se quiere o que se puede dar una deriva de ideologización, a mí esto me recuerda al nazismo en sus mejores momentos. Encima, dueños de las televisiones y las radios y la prensa, pues cuidado, que yo otra vez más vemos cómo quieren destrozar la democracia que tanto trabajo ha costado a nuestras generaciones, que en lugar de respetarla o mejorarla, porque yo entiendo que se puede mejorar, se la quieren cargar. Y a mí me parece bien que si hay personas que quieren buscar a sus ancestros o quieren pedir ayuda para localizar un cuerpo o quieren sacarlo de una cuneta donde pudo estar, que el Estado ponga a su disposición ayudas de todo tipo para conseguirlo, pero prescindiendo de qué bando sea y sin ningún tipo de, no sé, de esta doctrina sectaria que están utilizando. No sé, Noelia, ¿cómo lo ves? Yo es que no sé muy bien ni por dónde empezar, porque de verdad que esta ley que va a acabar con el 40% del paro juvenil que tenemos ahora mismo, el 1,4 billones de euros de deuda pública que ha marcado un nuevo récord, el precio de la luz, ¿de verdad esta es una de las prioridades que hoy por hoy necesita España? ¿O esto demuestra que el gobierno está totalmente acabado y tiene que sacar nuevamente el comodín de la guerra civil, del franquismo, para intentar coger aire y llegar un poquito mejor al nuevo curso político, ¿no? A mí me parece muy triste que este gobierno esté intentando volver a traer a la actualidad el debate de las dos Españas. Me parece muy triste que se quiera pisotear totalmente la transición, que se quiera vulnerar eso que nos dimos entre todos los españoles, ¿no? Yo no lo viví porque soy bastante más joven, yo ya nací en democracia, pero yo creo que en todas las familias españolas hay historias para contar de ambos bandos. Y creo que es emocionante ver cómo, pese a esas historias, fuimos capaces, los españoles, de reencontrarnos, de olvidar lo que había pasado o dejarlo a un lado para volver a darnos la mano todos, ¿no? Sin importar ni a qué bando habías pertenecido, si habías apoyado a un lado o a otro, sin importar absolutamente nada, sino con la intención de darnos una España en paz, una España tranquila y que supere ese episodio tan trágico y tan triste como fue una guerra entre hermanos, ¿no? Me parece muy triste también lo que ha dicho Bolaños, lo de poner a las víctimas en el centro. Decir eso cuando estás gobernando con Bildu. Claro, hablamos es de tener un estómago. Hablamos de ETA, claro. Hablamos de la visita de Zapatero a la reproducción del Zulo de Ortega Lara, mientras está efectivamente gobernando con los votos de Bildu. Esto claro, de hacer distinción entre ¿de qué víctimas hablamos? Exacto. Yo creo que no hay que hacer ningún tipo de distinción entre ningún tipo de víctimas, ¿no? Pero, hombre, cuando estás gobernando con los herederos de ETA, que no han condenado el terrorismo, que no condenan que se haya asesinado a gente, a guardias civiles, a personas de otros partidos políticos, simplemente por motivos ideológicos, me parece muy triste y muy grave esta distinción que está haciendo el Partido Socialista, cuando además miembros de su partido fueron asesinados también por ETA, ¿no? Y luego el blanqueamiento y el intento de reescribir la historia, ¿no? Dulcificando o haciendo pasar por idílico un periodo de nuestra época, como fue la República, haciéndolo pasar... Los crímenes del Frente Popular. Claro, sí. Haciéndolo pasar porque fue súper democrático y que no se perseguía al líder de la oposición ni se le intentó hacer un atentado, con que no se asesinaba a quien pensaba también diferente, que no había revueltas, que no se quemaban iglesias y que no se perseguía, ¿no? Bueno, yo creo... a mí esta mañana en Televisión Española me lo han negado. Eso no existió. Dos periodistas me han negado. Y les he preguntado claramente, ¿usted me puede decir si existieron las checas o no? Y me lo han negado. Es una pena que estemos en Esto esta situación... no es un tema de historia, o sea, no es un tema de diálogo ni de propuestas, que ahí está lo grave, ¿eh? Ojo. El intentar reescribir la historia. Claro, yo creo que la historia no hay que reescribirla ni dulcificarla. Si hoy somos como somos es por lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestro país y de dónde venimos, ¿no? Y no hay que olvidarlo nunca y hay que conocerlo sobre todo para que no se repita, ¿no? Y luego también pues, el intentar perseguir ideas me parece muy grave. Yo repugno totalmente el comunismo, pero nunca lo prohibiría, nunca. Y ellos, sin embargo, pueden llevar camisetas de Stalin, del Che Guevara, de dictadores, de asesinos, que no pasa nada. No pasa nada porque están deseando implantarlo aquí en España. La ideología que más ha asesinado a nivel mundial, ¿eh? Son sus ídolos, o sea, es lo que quieren recrear en este país, ¿no? Y a mí me parece extremadamente grave, luego además cómo juegan
con las palabras, ¿no? La ley de memoria democrática. Y si no piensas lo que ellos quieren que pienses, no eres demócrata. No eres demócrata. Si no claro. defiendes lo que ellos quieren que defiendas, no eres demócrata. Me parece, se asocia mucho a la ley de muerte digna, ¿no? La ley de eutanasia. Si no eliges eutanasia para morir, tu muerte no es digna. Ellos intentan, con ese lenguaje, ¿no? El lenguaje, intentar ir inoculando la ideología, ¿no? Si no piensas como te dicen, no defiendes la historia que ellos defienden, ya no eres demócrata, por lo tanto eres súper fascista y hay que perseguir tus ideas y hay que multarte también. Es que claro, es que tú eres fascista, diciendo Bueno, lo que has dicho. Yo soy súper fascista. Es evidente que eres machista, fascista. Me lo y llaman, todos los me lo sistas que llaman a tal, ¿no? diario, en el momento en el que tú no piensas como ellos, te lo van a llamar a diario, lo dijo Isabel Díaz para Ayuso. decirlo ahora, Es ahí. porque cuando la ley entre en vigor os costará dinero de multas Desde decir luego. lo que estáis diciendo. Claro, Rubén. claro. Hay unos chistes que están pasando bastante, que es de Pedro, súbeme la luz y dime que la culpa es de Franco, ¿no? Efectivamente. Y te lo pasan como meme. Bueno, pues un poco es así. Y podemos hacer alguna broma sobre ello. Pero hablando en serio, España no necesita memoria democrática, sino que con todo lo que hemos estado viendo en la hora anterior, lo que necesitamos es regeneración democrática. Yo además estoy trabajando este tema a nivel cultural y para una publicación que va a ser fuera de España, porque aquí ya directamente la presión cultural te hace que la universidad, las editoriales no te publiquen este tipo de cosas. Y lo que pasa es que a lo largo de 40 años a nivel cultural han ido reescribiendo toda una serie de valores y se hace que con esto activen una serie de cuestiones sociales que les beneficia y que les puede volver a llevar incluso a ganar las elecciones otra vez o a tener una mayoría suficiente para poder gobernar. Una de ellas, y que entra con las cuestiones que habéis estado diciendo, es como por ejemplo la Constitución española, su primer ejemplar nace con el Águila de San Juan. Bueno, pues ahora cuando rememoramos los 40 años de la Constitución, además, nos han hecho ejemplares de como que son en la historia de 40 años, pero sin el Águila de San Juan. ¿Por qué? Porque es una reescritura de la historia y una reescritura constante de los valores culturales. El Águila de San Juan ha formado parte de más de 500 años de la historia de España, formó parte del nacimiento de la Constitución de 1978 y ahora, por ejemplo, pues han conseguido, y se ve muy claramente, que se le adscriba unos valores franquistas y exclusivamente franquistas que no tiene, ¿no? Uno de los problemas de esto, además, y en regeneración democrática, que además hemos visto en el Tribunal Constitucional, es que la corona en España se tendría que haber reservado el derecho de veto, de una forma muy clara. Eso se podría haber hecho con un reglamento del Senado, que si hay un veto de la jefatura del Estado, como ocurre en otros países, ese veto se pudiera levantar por una mayoría absoluta o de 3/5 del Senado, por ejemplo. Eso lo tendría que haber hecho el rey Juan Carlos, y eso no lo hizo. Y lo tendría que haber hecho en los años 80, para cuando llegó la ley de memoria histórica, que era una enmienda a la totalidad de toda la transición, no la tendría que haber firmado. Y de esos polvos pues vienen estos lodos, ¿no? Esto claro, es Rubén, otro zapatazo como el pero que... no podemos culpar al rey. No, si yo no culpo al rey, esto es una suma de errores. Claro, pero, y o sea, porque podemos entrar con el rey, podemos entrar con Rajoy, como ha hecho Roberto Centeno. Yo entendería que tú me dijeras ahora mismo que la Constitución no es perfecta y que hay que cambiarla. Evidentemente, pues no hay ningún problema. Nos sentamos, hablamos, a lo mejor hay que adaptarla y hay que adaptar muchas cosas, hay que mejorarla viendo los errores que se han cometido en el tiempo. Lo que pasa es que a mí, dices, hombre, yo les escuchas hablar, y entonces ellos aprovechan esto para decir que esa Constitución es un fake, que no vale. Entonces, porque ellos piensan, el comunismo patrio, lo que está pensando es que somos hijos de un régimen dictatorial y que esto es el seguimiento de dicho régimen. Esa es su enfermedad mental directamente. O sea, no piensan que tú que puedas pensar como un libre pensador, incluso a lo mejor en muchos aspectos como ellos. Ellos piensan que esa Constitución la ha dejado Franco o los herederos de Franco, que todavía es el rey emérito, por eso el ataque constante a la corona, para decir que no tiene valor ni tiene sentido. Ellos quieren esa república, obviando lo malo que es. ¿Que se puede cambiar la Constitución? Sí. ¿Que se haya podido el rey en su momento dejar? Yo es que imagino, en aquellos momentos... Yo no he pedido cambiar la Constitución en nada. No, pero yo imagino en aquellos momentos cuando tú tienes que poner de acuerdo, porque ríete tú ahora de cómo está de hooligans la sociedad, tanto de un lado de otro. En aquel momento había que sentarse y había que sentar en la mesa a gente que se había pegado tiros. O
O sea, quiero decir, el extremo no llega ni a la mitad de lo que todos estos bárbaros dicen ahora. Bueno, pues se sentaron. Y fueron capaces. Y fueron capaces de sentarse y llegar a un acuerdo. Y todos tuvieron que ceder. Ese ejercicio yo creo que es el que deberían de contar, una ley de memoria histórica debería de contar, y no reprochar a lo mejor, no con esto quiero decir de tus palabras, ¿no? Pero no reprochar lo que se podía haber hecho, que se podían haber hecho muchas cosas más, pero claro, sentarte a hablar con aquellos que han estado a tiros, ojo, pues esa es la labor, igual que cuando dice Pablo Casado que hace falta una ley de concordia, se equivoca, porque la ley de concordia fue la ley de amnistía y fue la legalización del Partido Comunista un sábado santo. Eso fue la concordia y eso fue el ejercicio de generosidad que hizo una parte de España con la otra parte de España para esa reconciliación. Entonces, lo que no era lógico es que una vez que se hace la transición, que se hace la ley de amnistía, que se dan toda una serie de pasos, algunos necesarios y otros a lo mejor no lo hubieran sido tanto, pues todos esos pasos no hacían que después no hiciera falta este zapatazo y meternos en abrir cosas que lo único que buscan es una readscripción y una reescritura cultural para luego activar en procesos electorales determinados resortes culturales para ganar unas elecciones, que es de lo que se trata y es de lo que va esto. Entonces, la ley de memoria histórica nunca se tendría que haber aprobado en su proceso final y luego después, ojalá, si no, que hubiera servido la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para derogarla. Eso también, por supuesto. Pero es que lo que no se puede hacer, como he dicho en otras ocasiones, lo que no puede ser es que la derecha sea continuamente reactiva durante 40 años a las cosas que de forma proactiva propone la izquierda y haya que responder a esto. Lo que hay que hacer es directamente, no hay ni que responder, no habría que haber entrado en esto. En España no hacía falta memoria democrática, en España hace falta regeneración democrática por todos los problemas que hemos visto, porque la jefatura de Estado también necesita, después de 40 años, una actualización en muchas cosas, y eso se puede hacer. Yo en ningún momento he dicho que haya que cambiar la Constitución. Yo no busco cambiar la Constitución en absolutamente nada. No, yo es que creo que hay que cambiarla. Yo es que creo que hay que poner un stopper. Precisamente a la Constitución habrá que darle un sistema para que alguien no la use para destrozarla. Que eso es lo que está haciendo el Partido Comunista actualmente. Izquierda Unida, Podemos y el socialcomunismo lo que quieren es y usan la Constitución para destruir este sistema que tenemos. Pues habrá que dotar a la Constitución de instrumentos para que eso no ocurra si viene algún loco, como está el caso. A mí me preocupa más, si acaso, el debate ideológico. El debate ideológico es el que la derecha ha tenido siempre perdida, que ya basta, hay que dar un puñetazo encima de la mesa y decir, oiga, mire usted, que a mí no me acompleja porque usted crea que sus libertades y su forma de pensar es mejor que la mía. Y ahí estoy totalmente de acuerdo, critico al gobierno de Rajoy. Rajoy tuvo que hacerlo, cambiar todo esto y cambiarlo de otra manera. Yo espero que después de todo esto que ha acontecido en los últimos años, cuando la derecha llegue al poder, llegue simplemente para hacer algo que tiene que ser en la normalidad, en el debate de ideas y de la razón, el de no imponer al otro, porque eso es lo que hace esta gente, el de no imponer al otro la reescripción, como decía Noelia de la historia, eso es gravísimo. Y a ver qué se encuentra la derecha cuando llegue al poder, porque ¿qué os parece la resignificación del Valle de los Caídos y que no descarten la posibilidad incluso de demoler la cruz que preside la basílica, la expulsión de los monjes benedictinos de un templo sagrado y consagrado como es ese? Pues que esto no va ya de ideologías, o sea, quiero decir, esto ya no va de historia, esto ya no va es derecha o izquierda, exacto, esto va más ya no allá. va de la guerra civil, es decir, esto ya es a implementar su régimen totalmente. A ellos les molesta la cruz, ya no en el Valle de los Caídos. Les molesta la cruz en cualquier sitio porque asocian la cruz al franquismo, erróneamente. Asocian la religión a la derecha. Exacto, lo asocian a los fascistas, como ellos nos denominan, ¿no? Como nos denomina la izquierda por no pensar como ellos. Entonces, a ellos todo lo que huela a derecha lo quieren hacer que desaparezca. Que les molesta, no les gusta ver la cruz. Sí, no les gusta los que quemaban conventos en la Segunda República, violaban y asesinaban monjas y curas, claro. Ya sabemos quiénes eran. Eran los de un bando, no los que no querían que las mujeres votasen porque decían que sus maridos y los confesores les influían eran demasiado en el voto. Conservadoras y sus maridos les influirían en el voto. Ya sabemos quién era. Por suerte, por mucho que ellos se intenten o se empeñen en reescribir la historia, por suerte de momento sigue existiendo la posibilidad de que conozcamos verdaderamente lo que ocurrió. El problema es que cada vez hay más gente joven de mi generación que vive en ese odio,
en ese odio de haber nacido, haber tenido la inmensa suerte de haber nacido en democracia, que nos han dado todo hecho, que nosotros no hemos tenido que pelear por nada, que hemos nacido en un Estado democrático y de derecho, con una Constitución, con unas normas dadas por parte de generaciones anteriores, y que vivimos en un odio y una confrontación y una división propia de los inicios de la guerra civil. Y lamentablemente, como dices, desde la ignorancia. Y es lo verdaderamente Nuestros grave. jóvenes cada vez leen menos. Si no leen y solamente ven películas y lo que se distribuye en la Sí, si les televisión, cuentan, no, y mira, los había un medios están régimen, como van, había un régimen idílico donde si era en los súper democrático colegios y llegaba... cambian el currículum escolar y cuentan lo que cuentan, implantan en la sociedad pues una idea generalizada, pues ya George Orwell lo escribió en 1984. Pues es que a lo mejor cuando el Ministerio de la Verdad cambiaba la historia, ¿no? Ahora Euroasia ya no está en guerra contra claro, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hombre, antes de volver a George Orwell, yo lo que creo es que la misión de todos nosotros es, en cualquier sitio que estemos, dar la batalla intelectual. Es decir, estás con tus hijos, les estás explicando lo que son las cosas, porque además lo tienes muy fácil, solo es ir por la calle. Yo el otro día paso por el cementerio de Almudena y le expliqué a mi hijo que ahí ha habido una checa, a uno de mis hijos, y le explicaba lo que es. Y no es ningún complejo, no es explicarle, no es decirle esto es en contra de, no, es explicarle la historia. Lo que pasó. Y cuando hablas de Largo Caballero, pues hablas de lo que fue Largo Caballero, para bien o para mal. Si es que la historia no hay que ocultarla ni la de un lado ni la de otro, ¿eh? Y tenemos que dar la derecha, creo que tenemos que dar la batalla intelectual en todos los campos en los que estemos, en la televisión, en el bar, con los amigos, porque es que si no llega el momento en el que si todos nos callamos y bajamos la cabeza, como estaba diciendo Rubén, es que aquí no se va a poder escribir un libro sobre Franco. No. Es que, porque dices, No, te van a llamar delincuente. No, esta ley te lo va a impedir. ¿No? Claro, Sí. cualquier libro de Ricardo de Justificarán la que se Cierva va a estar secuestre, prohibido. que se secuestre ese libro y que te multen. Claro, entonces, podrá- ¿a dónde vamos a llegar? Se podrá escribir de Fidel Castro, porque hemos visto que a este gobierno además se le atraganta condenar las dictaduras que son de su signo ideológico, que no tiene ningún problema para reconocer las dictaduras que hemos sufrido por parte del fascismo, en este caso, ¿no? Pero las que son más dictaduras comunistas, esas ya no las ve tanto, esas ya yo no las calificaría como dictadura. Ya soy Nadia Calviño, no hay que ir poniendo etiquetas. Claro, no hay Cuando que ellos poner etiquetas etiquetan constantemente. cuando te llaman fascista por todo. Es que es ridículo que te digan no hay que poner etiquetas y tú por votar a determinado partido ya tú votas al PP, eres fascista, votas a Ciudadanos, fascista, Vox, puf, súper fascista. Yo por eso creo el éxito, las parte ultraderechas. del éxito de Isabel Díaz Ayuso es ese. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso, que es una nueva generación de políticos, ha llegado a quitarse la careta y ha dicho, venga, ¿qué queréis? ¿Que baje al barro? Pues venga, bajo al barro. Y empiezo con lemas muy fáciles, libertad o comunismo. Claro. Pero es que es así de Pero la fácil. pequeña diferencia que ella está gestionando problemas del siglo XXI, porque se han dado ustedes cuenta, ¿no? Ustedes también se han dado cuenta, igual que nosotros. Estamos hablando de una guerra de hace 80 años, de una dictadura que acabó hace casi 50 años, cuando en este momento tenemos problemas bastante más serios que el gobierno de Pedro Sánchez no está afrontando. Cosa que sí hace el de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, nos ha pedido paciencia a los madrileños si nos falta la segunda dosis de la vacuna, porque resulta que el gobierno nacional no está dando los viales que hacen falta y la consejería tiene que guardar esas segundas dosis para administrarlas a las que ya recibieron la primera, y eso a lo mejor puede ralentizar un proceso y una campaña de vacunación más que necesaria en este momento por culpa del Gobierno de la Nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en un debate que sí es a fecha de hoy. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos, es hacerse preguntas y es exigir respuestas, es ilusionarse y es investigar, es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón, creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido días en los que nos hemos visto confinados en nuestros domicilios con multitud de tareas que se nos acumulaban: el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso llegar a afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como son L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como es L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes pedirlo directamente en la página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, descarta de momento aplicar nuevas restricciones ante los contagios y el consejero de Sanidad pide paciencia a quienes están esperando la segunda dosis de la vacuna. Enrique Ruiz Escudero ha destacado la capacidad de la red sanitaria madrileña para seguir llevando a cabo una intensa campaña de vacunación, pero ha lamentado la falta de suministro por parte del Gobierno, que no ha facilitado todavía la cantidad necesaria de viales para proceder con la segunda dosis.
Según las vacunas que vamos recibiendo, va a buen ritmo, pero lógicamente el problema que tenemos es que recibimos menos vacunas de las que deberíamos tener en la situación actual y sobre todo con una quinta ola desbocada en el crecimiento del número de casos. No es la primera vez que las autoridades regionales madrileñas se quejan de falta de atención por parte del gobierno de Sánchez. En esta ocasión, por falta de agilidad en el suministro de vacunas. Pero antes ha habido otros encontronazos en los que la presidenta Díaz Ayuso acabó imponiendo sus criterios que se demostraron más eficaces que las medidas que decretaba el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la campaña de la izquierda contra el gobierno madrileño ha sido constante. La izquierda ha repetido hasta la saciedad su cantinela de que el PP ha hecho recortes en la sanidad pública, cosa que no es cierta, pero a base de repetirlo puede que mucha gente lo haya creído. Lo malo es que algunos activistas de la ultraizquierda han llegado a hacer afirmaciones tan gruesas como estas de Juan Carlos Monedero. El PP, Vox y Ciudadanos están matando a mucha gente que no tiene lugar en el hospital ni una cama en la UCI por culpa de los recortes y la privatización de la sanidad. Y eso es real, eso no es ningún tipo de elucubración. Elucubración. Y lo malo es que quizá alguien se lo crea, que este individuo acuse a partidos políticos de estar matando debido a recortes en sanidad, que son una falsedad. Noelia, pero es una constante con la que el gobierno tiene que luchar, el gobierno regional de Ayuso. A Monedero es que habría que sacarle más porque nos han faltado 4 diputados para la mayoría absoluta en Madrid y yo creo que poniendo a este hombre a hablar y a decir las sandeces que dicen, pues hubiéramos conseguido esos 4 diputados, pero no pasa nada porque en 2 años tenemos otra vez elecciones y estoy segurísima de que Isabel Díaz Ayuso conseguirá esos 4 diputados que le han faltado para la mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que esto es algo constante que venimos viviendo aquí en Madrid, ¿no? Se pone siempre el foco sobre la Comunidad de Madrid. ¿Alguien sabe cómo está la estrategia de vacunación en el resto de comunidades autónomas? No, solo se habla de Madrid. Solo se habla de Madrid. Es que es muy curioso. Igual que no sabemos cómo están los datos en el resto de comunidades autónomas, cuando a Madrid en la segunda ola se le calificaba de bomba vírica y ahora hay comunidades que tienen muchísimos peores datos que Madrid y nadie habla de ellas, nadie habla de Cantabria, precisamente, que fue su presidente quien lo dijo, nadie habla de la situación en Cataluña. Desde luego que si fuese Madrid la que tiene los datos de Cataluña, de Cantabria a día de hoy, ya hubiera Sánchez impuesto un estado de alarma ad hoc para la Comunidad de Madrid. Yo creo que la vacunación avanza, tienen que llegar más vacunas, porque es que si no llegan más vacunas, no se puede avanzar en la vacunación, no se puede tener los datos que el presidente Sánchez incluso vendió en rueda de prensa de que estaríamos al 70% de vacunados e inmunizados con pauta completa en agosto, y lo que tiene que hacer, si quiere el señor Sánchez cumplir con la palabra dada, es mandar vacunas a las comunidades autónomas. Hemos tenido que devolver en Madrid 200.000 vacunas de AstraZeneca porque el gobierno, ya tenemos a toda la población diana de esa vacuna vacunada. El gobierno, como pautó que solo se podía, hubo este lío, que solo se podía vacunar con AstraZeneca a las personas de 60 a 65 años y nosotros ya las tenemos vacunadas con pauta completa, esas vacunas ahora han sobrado y se han tenido que devolver. Es que es irrisorio que estemos así con los datos que está habiendo ahora en España en cuanto a nivel de contagios. Afortunadamente la presión hospitalaria parece que resiste, parece que los datos no van mal a nivel de hospitalizaciones y por eso no hay que tomar medidas en Madrid, porque los datos son favorables, ¿no? Pese a que los contagios aumentan. Yo creo que, lo dicho, que la vacunación aumenta, que lo que tienen que hacer es llegar más vacunas, porque claro, se acusa a la Comunidad de Madrid de que tiene 1 millón de vacunas en la nevera. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos todas las vacunas que han llegado y cuando haya que suministrar la segunda dosis... Al que ya le toca dentro de esos Claro, días. ¿qué hacemos? Y eso que el consejero Luis Escudero ha sido laxo, del día 21º al 28º, y aún así se podría alargar más, pero está teniendo la prudencia de guardar el stock necesario para responder a esa necesidad cuando llegue. Está siendo prudente, y más viendo que no han llegado las dosis planificadas de Pfizer, que se han reducido a la mitad, que no están llegando al ritmo que deberían estar llegando para tener los objetivos que marcó el Gobierno de la Nación, y se está tomando una actitud prudente en cuanto a la reserva de vacunas, sobre todo para que a la gente se le pueda administrar la pauta completa, porque si no, esto sería, imagínate que te vacunan con la primera pauta y cuando vas a vacunarte con la segunda tu cita te dicen que no hay vacuna y que no te pueden administrar la vacuna porque no hay vacuna.
estarían criticando a Ayuso, por supuesto, y a nadie más. Y dirían que esto está súper mal gestionado, previsión. falta de previsión, y la izquierda se echaría a las calles, marea blanca, recortes, etcétera, y saldría Monedero a decir que matamos a la gente, ¿no? Lo que tienen que hacer es, como insisto, llegar más vacunas, porque en Madrid se está vacunando además 24 horas al día, que somos la única comunidad autónoma que lo hace. También se está vacunando a los desplazados, que somos también de las pocas comunidades autónomas que lo hacen. Gente que esté en Madrid, que ya haya recibido la primera dosis en su comunidad autónoma y venga a Madrid, por el motivo que sea, trabajo, vacaciones, ocio, pueda aquí en Madrid tener la segunda dosis con total garantía. Rubén. Bueno, aquí al final lo que estamos viendo es que la mayoría de gente que se ha querido vacunar se ha vacunado, y quien no se quiera vacunar, pues que no se vacune, que ese sería el siguiente debate, ¿no? Porque en algunos sitios lo están intentando ya poner como algo obligatorio y me parece absolutamente desmedido, ¿no? Entonces esa defensa de la libertad individual es la que hay que hacer. Me parece muy sorprendente que gente que está por el aborto libre o por la eutanasia hablen de una hipotética vacuna obligatoria, ¿no? Hasta ahora en la inmensa mayoría de países del mundo no ha habido ninguna vacuna obligatoria, y esta pues yo creo que tampoco. Entonces en Madrid la mayoría de gente que ha querido, ya está casi todo el mundo vacunado, o sea que ha ido muy bien, mejor que en otras partes de España. Y pues quien decida no en esto preferir esperar o cualquier decisión, pues también que la respeten. ¿Y ese constante hostigamiento desde la izquierda y desde el Gobierno de la Nación hacia el Gobierno regional de Madrid? Bueno, eso es una constante que vamos a seguir viendo en lo que nos quede, y muy probablemente mientras el sistema político español siga así configurado, ¿no? O sea que al final, bueno, aquí incluso recordamos como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también se han llegado a llevar muy mal, ¿no? Hace solo 2 años y en otras épocas cuando incluso eran del mismo color político. Al final pues ahí hay una especie de rivalidad entre instituciones y que se usan para determinadas cosas, y aquí lo vamos a seguir viendo. Desde luego el hecho más destacable de eso, y yo creo que irá también por el Constitucional, o no sé si lo han recurrido o no, pero el estado de alarma intermedio que se hizo solo para Madrid y que automáticamente se prorrogó en Madrid al hacerlo en toda España, pues eso fue también otra maniobra que solo se entendía en el contexto de la campaña del entonces ministro Illa para ser presidente de la Generalidad, como luego al final así fue. Pues ese fue uno de los momentos, y yo creo que nos quedan más momentos así y que se deben de resolver, y que debemos tener derecho a apelar a las distintas instancias, como pasa con esto y con otras cosas, ¿no? Madrid ha sido muy perjudicada en cómo se han intentado dibujar algunas de las cifras, y cómo han cambiado también el uso de los datos. No ha sido un uso limpio, que ese es el problema. Fran. Pues hombre, yo, vamos a ver, varias cosas y por partes. La primera, yo que no soy un gran defensor del actual consejero de Sanidad, todavía sigo esperando que me llamen para vacunarme. Quiero decir, me he vacunado yo, pero se conoce que ha desaparecido de sus listas, yo y unos cuantos cientos de miles de personas. Lo que no es justificable bajo ningún concepto es que la culpa de que no se vacune en Madrid más sea por el gobierno central y se le eche la culpa al que te pone la vacuna. Eso no es justificable bajo ningún concepto. Dicho esto, a mí me preocupa muchísimo que estamos empezando a desoír otra vez más por la relajación a los sanitarios de este país. Estamos viviendo la quinta ola. Es verdad que la letalidad es muy baja, pero ojo, que ahora mismo el COVID está afectando a mucha gente joven, ya está afectando a niños, y no vaya a ser que lleguemos a colapsar otra vez en algún momento. Y no digo probablemente en verano, pero sí después de verano, cuando las enfermedades respiratorias son están en su apogeo. Yo creo que hay una relajación importante. En España los datos están ahí, y teníamos que tomarlo un poquito más en serio todos, todos, no andar con estas historias de guerrear. Guerrear con la salud pública implica que la economía va a ir mal. Yo quiero exigir a los políticos de mi país que hay cosas con las que no se juega. No se juega con la educación, no se juega con la sanidad, no se juega con la economía, y no se juega con la imagen exterior del país. O sea, es que son cosas básicas. Si aquí estamos dándonos de tortas todos, sabiendo los datos que hay, o sea, es decir, en Valencia, que ahora mismo hay unos datos salvajes, en Valencia hay muchísimos madrileños que viven ahí, porque es que España no es un país cerrado, aunque ellos quieran hacer que somos 19 regiones. Entonces tenemos que tener todos mucha responsabilidad con las cosas que decimos, desde el consejero hasta el ministro y el presidente.
que no es echarse la pelota, que todavía no han aprendido nada. Parece mentira que el gobierno de este país a estas alturas no haya aprendido nada. No es echarse la pelota y las culpas, es trabajar hombro con hombro para resolver un grave problema que tenemos. Pues desde la responsabilidad y desde los datos oficiales, si ponemos la gráfica oficial, no ha habido cuarta ola. Es que no está ahí, en los propios términos de esos datos que se han definido. Si hacemos una interpretación exacta de los datos, no ha habido cuarta ola. Y ahí está la gráfica. O sea, es ver la gráfica. No ha habido cuarta ola. Entonces, hablar de quinta ola cuando no ha habido una cuarta, a mí me parece caer en una serie de tendencias. Mira, yo a las personas que dicen esas cosas les paseaba por la UBI de un hospital. Yo que desgraciadamente convivo y coexisto con gente que está en quirófanos y en UBI de un hospital, lo mejor, ¿sabes cómo se pasa lo mejor cuando alguien discute un dato? Cuando tienes déjame que termine, por favor. Cuando tienes lo que tienes, es decir, X personas para operarte de X enfermedades, y esas X personas se tienen que ir y dejar de operarte de X enfermedades que son muy graves para tener que estar pendientes de alguien que no debería de estar ahí por culpa del COVID. Y a mí ni olas ni carajos. Lo que hay que hacer es irse a lo mejor y pasarse más por algunos hospitales en según qué horas y según qué días. Y entonces a lo mejor empezaríamos a tomarnos todos esto en serio. Yo quiero mostrar toda mi solidaridad con todas las víctimas del COVID, con la familia de Isaac, que por cierto casi nadie ha dicho nada, mientras que con otras víctimas han sido mediáticamente muy destacadas. Y me voy a centrar exclusivamente en los datos oficiales. Los datos oficiales son que el año pasado en el mundo ha habido 10 millones de muertos por cáncer, algunos de ellos muy jóvenes, y niños, y chavalas, todos muy jóvenes. Y el COVID ha matado a 4 millones de personas, que tienen toda mi solidaridad, ellos y sus familias. O sea, Rubén, que y toda mi preocupación. Pero hay unas amenazas y hay otras que son más grandes. Perdona, es que esto no funciona así. Con los datos oficiales. La letalidad del COVID, ya sabemos todos que es muy baja, el contagio es extremadamente alto. Y mientras que tú tengas en un hospital lleno, porque hay gente que se está contagiando, aunque no se muera, lo que estás haciendo es bloquear camas para que esa gente que tiene cáncer precisamente no pueda ser tratados. Y ahí viene que se dispara el número de gente que, por ejemplo, muere de cáncer. Y es que eso es lo grave. Hasta que no entendamos ese concepto, esto no es un tema de número. Yo como economista te puedo sacar 250 variables de lo que va a pasar. Pero la realidad no es que la gente se muera de COVID. No, yo no estoy diciendo eso. La realidad es que hay muchos contagios de COVID y que la gente es imprudente. Porque la vacuna, hoy en día, lo que sabemos es que probablemente si te da el COVID no te mate. Que tengas unas consecuencias muy leves cuando lo tienes, seguro. Pero, y dicho esto, lo que sí que te hace es bloquear hospitales y bloquear camas de hospital para gente que realmente tiene unos problemas muy graves y que no pueden ser atendidos. Me parece muy injusto culpar a la gente que sea imprudente. Estamos viendo en España cómo se usa la mascarilla incluso por encima de lo preestablecido. Estamos viendo cómo los jóvenes lo único que quieren hacer su vida, e intentar culpar a ese colectivo también me parece bastante negativo. No, yo culpo a los imprudentes, sean jóvenes, pues mayores, yo no veo viejos. Imprudentes. Yo paseo por la calle y veo exceso de celo incluso, porque esas mascarillas, si no se cambian cada 4 horas, no sirven para nada. Entonces lo que veo es un exceso de celo. Pues mira los datos de Cataluña, y yo lo celebro, Valencia... que quien se quiera autorrestringir más que lo haga, pero yo no estoy viendo imprudentes prácticamente en ningún sitio. O sea, la gente está siendo muy prudente, ha sido muy solidaria. España se ha portado muy bien, porque con este gobierno otra gente hubiera estado ya en la calle en vez de aplaudiendo. España se ha portado muy bien, ha sido prudente, y ahora pues hay que reexaminar los datos, que lo están diciendo bastantes instituciones, y en base a eso pues seguir la vida. Mira, se nos ha olvidado toda la que se lió con el Zendal. Yo esta mañana hablaba con Eduardo Raboso, que es el responsable del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y hablábamos del Zendal precisamente. Es que el Zendal sigue abierto y sigue con un montón de camas ocupadas, pero es que se nos olvida que eso existe y que eso está ahí. Una gran herramienta, por cierto, quede claro. Que criticó la izquierda, que criticó la izquierda, bueno, y dijo que no era necesario. Lo criticaron todo, lo criticó la IMED, estos médicos que cuando pasó la pandemia, ¿sabes cuántos se pusieron a trabajar? 1, los demás de los 76, los demás no trabajaban ni uno, se quedaron en su casa, no vaya a ser que necesitaran más médicos y enfermeras. Lo que me refiero es que nunca, mandar desde los medios de comunicación un mensaje
libertad, imprudencia, jóvenes, no, o sea, tenemos un virus que viene a por nosotros, multidisciplinarmente. Ahora ya no es que nos mate, ya, gracias a Dios, la letalidad, como hemos dicho, es bastante más baja, pero lo que hace es que se impida a los sanitarios operar de otras enfermedades que sí que son letales y que sí que van a aumentar, y bloquea el sistema. Y bloquea el sistema económico también, que eso es una muerte para mucha gente anunciada, ¿eh? Entonces, no tengamos, por favor, tengamos mucha prudencia, por mucho que estemos vacunados, por mucho que digamos, y desde luego, yo no, vamos, ni por asomo quiero decir que son los jóvenes o los hosteleros, no, eso es demagogia pura y barata. Lo que quiero decir es que todos tenemos que ser extremadamente prudentes, extremadamente prudentes. El otro día, también hablando con Dalmau, que está en Benicàssim, ¿no?, un contertulio habitual aquí, me mandaba unas imágenes de la playa por la noche, haciendo botellones. Y yo no juzgo si son gente mayor, pequeña, me da igual, sin mascarilla, pero había miles y miles de personas. Las imágenes que hemos visto en las playas de Barcelona, eso no es ni medio normal. Pero igual que te digo que las imágenes que hemos visto en Londres y ya han quitado hasta la mascarilla, no es ni medio normal. Entonces, por favor, responsabilidad. Bueno, que le hemos pasado quizá duda, ¿eh? deberíamos pedir responsabilidad a un presidente del gobierno que hace un tiempo dijo ya hemos superado el virus, un presidente del gobierno que para tapar otras decisiones del gobierno dijo apruebo que no sea obligatoria la mascarilla, un presidente del gobierno que promete que en agosto el 70% de la población estará con la pauta completa y habremos alcanzado la inmunidad de rebaño, que ahora ya te están diciendo que no se alcanzará ante esta nueva oleada con un 70%, sino que habría que llegar a un 95%. Entonces, claro, si la inconsciencia la tenemos en nuestro propio presidente del gobierno, no, la prueba es que mucha gente no se fía, es que la mascarilla ya no es obligatoria en espacios abiertos mientras se mantenga la distancia de seguridad y la mayor parte de gente la lleva. Señal de que no se fían de Pedro Sánchez. ¿Eh? Señal de que aunque la mascarilla en espacios abiertos y con distancia de seguridad sea libre, ojo, que a lo mejor sería conveniente que la gente la lleve por prudencia. Pero es que la mayoría de gente la seguimos utilizando y no hacemos caso a Pedro Sánchez. Claro, pues. Al mismo Pedro Sánchez y a un Fernando Simón que dijo al principio que las mascarillas no eran necesarias, sino que al contrario, que podían ser contraproducentes. Sí. O cuando la Comunidad de Madrid puso a disposición en todas las farmacias de los ciudadanos de Madrid unas mascarillas de excesiva calidad, dijo que eso no era nada bueno. O los test en las farmacias que se han aprobado hoy. Hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado el test en las farmacias. Cuando en Alemania se pueden conseguir en los supermercados los test de antígenos desde hace meses. Es que en manos de quién estamos. Claro, pues por eso digo que cuando el que te dice en manos de quién estamos, oiga, usted puede quitarse siempre y cuando a la distancia, puede quitarse la mascarilla, que por favor la gente no se la quite. De verdad. Pues ¿saben qué les digo? No se quiten la mascarilla. Si tienen ocasión de llevarla, llévenla. Saben que no es obligatoria en espacios abiertos en los que se pueda mantener la distancia de seguridad. Pero llévenla siempre en el bolsillo. En la medida de lo posible, utilícenla. Póngansela siempre cuando entren en espacios cerrados. Sigan manteniendo las mismas costumbres de higiene de las manos, de geles hidroalcohólicos y de toda la prudencia. Evitar las grandes aglomeraciones humanas. Ese tipo de cosas. Llevemos cuidado porque el virus sigue ahí fuera. En fin, se nos terminó el tiempo. Don Rubén Tamboleo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Noelia Núñez, por haber estado un con placer, nosotros. de verdad. Muchas gracias, Fran Simón, por acompañarnos. Muchas gracias. También quiero dar gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora viene la película. Esta noche les dejamos con La Conspiración, todo un peliculón protagonizado por Sidney Poitier y Michael Caine, que nos traslada a la Sudáfrica del apartheid. Les cuento, una chica llamada Rina resulta que ayuda a un hombre de color y luego resultará que es un activista de un movimiento clandestino de liberación contra los blancos. Bueno, el amante de Rina le echará una mano a este hombre y se verán envueltos en una persecución frenética, en una huida para tratar de llegar a la frontera. Y al final todo obedecía a un plan perfectamente predeterminado. Y no les cuento más. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.